de la comunidad educativa de la Universidad Argentina. Estamos todos acá incluidos. En función de una convocatoria que quisimos abrir absolutamente a todos y cada uno de los participantes de nuestra institución, a partir de la presentación en sociedad oficial de un proceso que ya varios de ustedes conocen, ya ha comenzado. ¿No se siente? Sí, está bien. Digo presentación en sociedad porque era de fundamental importancia que pudiéramos reunirnos, y lo seguiremos haciendo a través del año en repetidas ocasiones, para ponernos en contacto y circularizar el conocimiento de un proceso, como les decía, ya comenzado y que tiene varias vertientes que quisiera yo, sea de una manera muy sucinta, presentarles hoy, y que inclusive pudiera escuchar por parte de ustedes también su voz, sus aportes, preguntas, etc. Como ustedes saben, desde un punto de vista formal y a partir de una exigencia propia de la Ley de Educación Superior, todas las universidades de nuestro país deben realizar un proceso de autoevaluación y evaluación institucional externa en un término más o menos cada 6 años. Para los que son memoriosos, recordarán que nuestra primera autoevaluación y evaluación externa fue realizada entre el año 2005 y presentada fundamentalmente en el 2006. Y fue realizada por la agencia evaluadora FAPEYAU, agencia evaluadora privada. Si queremos pensar en algunos antecedentes, ya al comienzo de los años 90, la universidad había realizado una serie de acciones que tuvieron como propósito fundamentalmente fue un tipo de autoevaluación, pero que se centró fundamentalmente en revisar los distintos proyectos carreras que la universidad ofrecía y hacer un trabajo minucioso y cuidadoso de revisar planes y programas en funcionamiento, su actualización de bibliografía y una sistematización que fue lograda gracias a la creación en ese momento del gabinete de planificación. Pasaron ya los años y evidentemente estamos ya en tiempo de realizar nuestra nueva autoevaluación. La actividad de CONEAU, la Agencia Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria, puso de manifiesto a las universidades de una manera más o menos elegante la urgencia de que aquellas universidades que habían cumplido ya con sus 6 años debían presentarse oportunamente a comenzar su proceso de autoevaluación. Y así lo hicimos nosotros. Establecimos contacto con la agencia CONEAU para acordar a través de nuestra secretaria de Acreditación y Evaluación, la doctora Magariños, para acordar las formas de trabajo. Y esto comenzó hace 3 semanas, 3 o 4 semanas, con el ofrecimiento por parte de CONEAU de un taller realizado por el equipo técnico de CONEAU, al cual fueron invitados un grupo de nuestros mezcla de distintos representantes de distintos grupos, es decir, autoridades académicas,
autoridades administrativas, profesores, directivos y administrativos. Esto fue 2 días de un encuentro interesante con un grupo de técnicos probablemente muy capaces que tuvieron la oportunidad de trabajar en la modalidad de taller y que de alguna forma fue nuestro primer contacto de un diálogo técnico e institucional que se establecía con CONIAU. Al concluir este taller, el presidente de CONIAU, el licenciado Néstor Pan, vino a nuestra universidad y firmamos allí la carta de intención por la cual se establece ya el compromiso de la universidad de comenzar su proceso de autoevaluación. Este proceso de autoevaluación se realizará en un periodo durante este año y concluirá este proceso con un informe que la universidad realiza y es el que se presenta a CONIAU para que sea sometido a evaluación. Ya entonces en camino y oficialmente en actividad de autoevaluación se imponía comenzar a trabajar con lo que hoy comenzamos a trabajar, que es abrir el diálogo y abrir todos los canales de información que sean necesarios para que realmente este proceso, primero, sea comprendido en toda su dimensión. Segundo, para que al comprenderlo podamos conocer los aspectos operativos del proceso, es decir, cómo lo vamos a organizar, cómo lo vamos a llevar a cabo. Y desde este punto de vista, creo que la otra cosa importante es que comprendiéndolo, nos convirtamos realmente en artífices, cada uno de nosotros, de este proceso que considero es de fundamental importancia para la universidad. Y cuando hablo del involucramiento, no es solamente una invitación cordial que lo hago y desde el alma, sino porque una autoevaluación institucional que no cuenta con la activa participación de todos sus miembros no es un programa. Es de fundamental importancia que la participación de todos los sectores nos lleva realmente a hacer un trabajo que es de fundamental importancia para el futuro de la universidad. Es de fundamental importancia para nuestro presente, porque con esto no solamente lo cumplimos con un requisito legal, sino que cumplimos además con una misión propia de una institución educativa. Todos aquí, que somos de alguna manera educadores, o por lo menos que somos trabajadores de la educación, sabemos que no hay posibilidad de un buen proceso si no hay evaluación. Y no hay mejora si no hay evaluación. De forma tal que es indispensable que en nuestro proceso de trabajar con nuestra institución y de perfilar el futuro de la institución, el proceso de autoevaluación se convierta en un proceso absolutamente coparticipado por todos y cada uno de nosotros. Autoevaluación, como toda evaluación, es eminentemente un juicio. Es un juicio de valor. Es juzgar una realidad. Y esto es lo que vamos a estar haciendo de una manera sistemática, de una manera metódica, organizada, en donde podamos ver y podamos vernos como institución de la manera más auténtica, honesta, abierta, diáfana, que realmente nos lleve a tener un resultado enormemente rico que nos permita saber quiénes somos,
cómo somos, dónde estamos y a dónde vamos. Obviamente, como siempre ocurre en las buenas acciones de los hombres, un juicio sobre una realidad tiene inevitablemente un concomitante, algo que lo sigue. Frente al juicio es cómo mejoro. Si es bueno, cómo lo incentivo, si es más o menos qué necesita para hacerlo bueno, si es malo, cómo lo destierro, lo saco o lo reconvierto y lo resignifico en algo positivo para el mundo. De forma tal que este es un proceso, algo así como una introspección que haremos a nivel de colectivo, de institución. Y esto no es poca cosa. Recién conversaba con algunos de los directores que nos acompañan y nos acompañarán en el proceso, y refería a algo que creo que es la experiencia de cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros, en el lugar que ocupa dentro de la universidad, muchas veces, yo creo que lamentablemente la mayor parte de las veces, actuamos sin tener en cuenta la totalidad de la institución. Es decir, la cotidianidad, como así también la responsabilidad del área que nos toca, tanto sea dirigir como participar trabajando en ella en cualquiera de los distintos roles que se juegan dentro de la institución, y lo que es lógico, la dinámica propia de una institución educativa, en donde lo cotidiano es siempre muy activo. Nos pasa, creo, casi a todos, en que muchas veces hasta rezongamos de no tener suficiente tiempo como para planear, para pensar, para discutir y acordar formas de trabajo, porque la vida de todos los días nos tiene siempre llenos de urgencias, y entonces pareciera ser que eso es lo que hay que hacer siempre. Andamos detrás de los tiempos. Nos lleva muchas veces a perder de vista la visión de toda la universidad. Y la universidad a veces se nos aparece inclusive hasta nuestro propio lenguaje, como algo externo. Y así muchas veces hablamos de la universidad como si nosotros no fuéramos parte de ella. Hablamos de las autoridades cuando muchas veces somos las autoridades. Hablamos de el rectorado como si fuera algo así como una entelequia que nadie sabe bien de qué se trata, pero que debería hacer todo y solucionar todos los problemas. En fin, son todos comentarios anecdóticos, pero que creo que tienen que ver con esto de cómo se nos escapa la visión del todo, la integralidad de la institución, y hasta qué punto la dinámica interna de la institución hace que prácticamente no haya ningún acto o ninguna actividad o ningún propósito o proyecto que en una determinada área podamos llevar a cabo que no incida en las otras. Uno de los grandes propósitos de una autoevaluación institucional tiene justamente que ver con que todos nos comprometamos a vernos a todos. Es decir, que cada cual desde su propio lugar pueda ver hacia adentro la realidad de su ámbito, el ámbito que le compete, pero que también lo pueda insertar en la totalidad de la institución. Porque obviamente toda evaluación institucional se hace a partir fundamentalmente de algo que es el norte de cualquier institución. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es la misión de nuestra universidad? Volver, ¿no es cierto?, a andar el camino fundacional de la institución y ver para qué se creó la Universidad Argentina y qué propósitos tiene, que por supuesto están distintos. Es empezar, ¿no es cierto?, a revivir y a reflexionar sobre cuán cerca y cuán lejos, cuán efectivos, cuánto de inefectividad hay a veces en nuestras actividades en relación a esa misión. Retomar el norte, el sentido de la institución,
y empezar a descubrir, lo decía hace un rato, lo que yo llamaría el tejido o la urdimbre de la institución. Es poder ver cómo toda institución vive de vasos comunicantes y cómo obviamente cuando esos vasos no son comunicantes, son vasos que cercenan, que agostan, que crean crisis, que crean problemas, que impiden en vez de proponer o de proyectar. Ver por otra parte cuáles son las áreas en donde ese urdimbre, por el contrario, es tremendamente fuerte. Y cuánto que sostiene a lo mejor de otras áreas que no tienen ese sostén. Y cómo podríamos trabajar para que justamente el equilibrio, la armonía, la interconexión haga más equilibrada la institución y al mismo tiempo más fácil la tarea para todos. Y obviamente más efectivo el efecto de la tarea de la institución. Una autoevaluación requiere coraje. Muchas veces, y de hecho todos ustedes de alguna manera son partícipes o han sido partícipes de procesos de acreditación, que más cerca o más lejos a todos nos ha tocado. Estas experiencias, acotadas a distintas carreras, pero que por el sistema y la definición de la estructura de nuestra universidad han tenido que ser de alguna forma apuntaladas y colaboradas con muchos de los grupos de apoyo que constituyen nuestra universidad. Nos han planteado más de una vez la situación de tener que mirarnos, indagar sobre las realidades específicas de nuestras carreras, y muchas veces sabemos que hemos estado a veces contestes y contentos de poder mostrar nuestras cosas buenas, y otras veces a lo mejor no tanto y en la defensiva frente a toda una propuesta que a veces es sin duda alguna un tanto desmesurada, a través de requisitos, términos, horas, dedicaciones y sobre todo estándares que pueden a veces ser no exactamente los más convenientes ni los más apropiados. Y sin duda alguna hemos estado en más de una ocasión a veces en una actitud a la defensiva frente a situaciones de tal. Sentíamos en cada uno de los casos que debíamos mostrar que todo andaba bien. Y así lo hemos hecho, felizmente lo hemos hecho con mucho éxito, en donde son muchos, tanto desde el punto de vista de nuestros proyectos de grado como de posgrado, que hemos logrado las acreditaciones correspondientes. Es decir, hay mucho para mostrar, y hay mucho para seguir haciendo. Pero en el caso de una autoevaluación, creo que es muy importante que haya desde el comienzo una actitud, yo no diría inocente o naíz, sino muy honesta, de que tengamos la buena y saludable curiosidad de ver, bueno, cómo nos está yendo en casa, cada uno desde su lugar, cada uno desde su rol. Y que cuando veamos lo que no está tan bueno, que no lo pongamos, que no miremos para otro lado, sino que por el contrario, porque justamente lo hacemos con buena intención y con coraje, lo saquemos a reducir para ver de qué manera lo vamos a cambiar, de qué manera vamos a mejorar lo que no está bien y de qué manera vamos a sostener y sostener fuertemente lo que sí está bien. Por eso me parece que la invitación o esta convocatoria tiene no solamente el propósito de ser un ejercicio que corresponde a una institución educativa de racionalidad, de inteligibilidad de la realidad que tenemos entre manos, para poderla hacer mejor, para poder proyectarla,
sino que además es algo así como un compromiso moral. Porque nosotros no fabricamos muebles, bulones o tornillos. Nosotros trabajamos con gente. Nosotros ayudamos a que la gente crezca y ayudamos a educarla y a que se eduque. Y desde ese punto de vista es tan importante y tiene una dimensión tan profunda la tarea que nos convoca, que no podemos esquivarle a tener una visión muy clara y muy honesta para saber si efectivamente estamos haciendo todo lo mejor que podemos de la mejor manera posible. Y para eso tenemos que saber quiénes somos y cómo estamos. Y en eso vamos a estar trabajando. Trabajaremos en una organización lo más sencilla posible, se diseña más o menos de esta manera. Tendremos una comisión central de autoevaluación que será la que es una pequeña comisión que será la encargada de tomar las decisiones más importantes con respecto a todo el proceso. Es una comisión directiva que es pequeña porque lo que necesitamos es dinamismo, pero no es pequeña porque es un grupo de elegidos que va a decidir a espaldas de, sino al contrario, teniendo en cuenta todo lo que desde abajo suba hasta arriba y de arriba hacia abajo. Esto es fundamental. Tendrá como responsabilidad no solamente la toma de decisión, sino además la relación con la asociación civil en cuanto, por razones de tipo legal, las decisiones que la universidad toma desde el punto de vista académico tiene su correlato desde el punto de vista económico, financiero y jurídico en la asociación civil. De manera tal que, si bien la asociación no será objeto de la autoevaluación, sí tendrá que estar en contacto o debidamente informada sobre el proceso de la autoevaluación. Tendremos después coordinadores de equipos técnicos por variables. Las variables son las variables que de alguna manera pone agua establecida. A ver, una institución educativa es una institución enormemente compleja, en donde lo que tenemos como característica es una complejidad muy dinámica, con una muy fuerte interrelación de todos los áreas. Cada institución educativa, particularmente en nuestro sistema argentino, en el caso de las universidades, es un ente autónomo. Y desde el punto de vista de la autonomía, diríamos, tiene derecho a armar su estructura de la manera que considera adecuado, de acuerdo a su misión y a su visión. Razón por la cual el panorama de las universidades en Argentina es muy variado. Caso concreto, nosotros no tenemos facultades, para decir simplemente lo más grueso. Tenemos un sistema departamental, tenemos escuelas, tenemos un sistema de apoyo a través de grupos de apoyo de tipo centralizado que descentralizan su operativa en el sostenimiento y el acompañamiento de los distintos sectores, etcétera, etcétera. Debido a esta multiplicidad de sistemas, o dicho, de estructuras institucionales, a título de una organización, una sistematización que haga posible algunos criterios generales, se establecieron una serie de variables, cosa que en cualquier caso desde un punto de vista metodológico, frente a una situación, es decir, a un objeto de análisis complejo, siempre el investigador establece variables que va a tener en cuenta y explicará por qué razón elige esa y no otras. En nuestro caso queda
más que evidente que tomaremos las variables que tiene en cuenta CONIAP, que por otra parte son las que más o menos consideramos estándar en este momento en cualquier ámbito universitario de nuestro país y quizá de muchos otros. Estas variables son gestión y gobierno, infraestructura, recursos humanos, pero como verán, quienes han transitado el paso de las acreditaciones, lo hemos analizado en cada una de las acreditaciones más o menos de la misma manera. Estas mismas variables van a ser justamente los distintos capítulos en los cuales se va a dividir el informe que eventualmente nosotros presentaremos y con el cual concluiremos nuestro proceso de autoevaluación. O sea que diríamos, estas variables son los organizadores para poder ver nuestra universidad a través de estos distintos conceptos. Llámenle, no sé, los de informática, los del campo, pero creo que todos entendemos de qué se trata. Al frente de estas variables tendremos responsables. Tenemos un responsable por cada variable que tendrán a su cargo la instrumentación de los equipos. Ahí tienen las designaciones, serían las personas que en principio ya han asumido la responsabilidad de trabajar en cada una de estas variables. Como verán, son variables que sin duda alguna atraviesan toda la institución, por lo cual tema como investigación va de suyo que la secretaria de investigación será la que tiene que hacerse cargo de la variable, pero absolutamente cada uno de los departamentos, y en estos casos, en muchos casos también nuestras escuelas, tienen que ver con investigación, de manera que será responsabilidad de la Secretaría de Investigación poder trabajar conjuntamente con todas las áreas de la universidad desde la perspectiva de la variable. No creo que necesitemos analizar y explicar mucho más, me parece bastante claro. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Esto de por sí no es la única manera en que podemos de alguna manera subdividir nuestra institución. Tenemos algo que es sumamente fuerte dentro de nuestra institución y tiene que ver con las áreas disciplinares. Y todos ustedes saben que cada área disciplinar tiene su propio, yo diría hasta cultura, subcultura, sus propias necesidades, sus propias actividades dentro de la institución, las responsabilidades. Tenemos áreas que atraviesan grado y posgrado, otras que son específicamente de grado. Tenemos ahora nuevos elementos que inclusive nos llevan a un pregrado con tecnicaturas. Habrá áreas que tienen o que pueden agrupar más de una carrera, otras en donde una carrera puede tener distintas titulaciones, en fin, el panorama también es igualmente muy variado. Pero entonces lo que hacemos es que a las áreas específicas, en función de las variables, de alguna forma la ponemos en contacto con las áreas disciplinarias. Y de esta manera estaríamos un poco atravesando, estaríamos medio como tejiendo esa timbre a la que hacía referencia y pudiéramos más o menos ver el entretejido de las actividades de la universidad. Tenemos aquí responsables. Estos responsables son los que de alguna manera voluntaria y obligadamente han aceptado estas responsabilidades. Son simplemente puntos focales de las distintas áreas que necesitamos tener a los efectos de poder poner en funcionamiento el proceso y saber quiénes son los referentes en
cada caso. Bajo ningún punto de vista esto significa que son las únicas personas, ni que ninguna de estas personas va a tener, ¿no es cierto?, la última palabra o, digamos, la total responsabilidad de todo lo que se haga. Sí tienen la responsabilidad de armar equipos, de motivar a todos los que incluyen las áreas respectivas, de promocionar de la mejor manera posible esta actividad y de poder ir alumbrando, buscando las maneras de cómo podemos indagar o cómo podemos conocer mejor nuestra realidad. Y aquí tenemos quizá algún encuadre que tiene que ver con una manera, es decir, con una metodología, más que lo aceptada en cualquier tipo de indagación sobre instituciones, pero que tiene que ver fundamentalmente también con la indagación de un objeto de investigación complejo, en que necesitamos mirar lo cualitativo y lo cuantitativo. Esto es requisito del proceso, pero además creo yo cae de maduro que una realidad tan compleja como una institución educativa requeriría de ambos fines. Y así es entonces que tendremos que ir a buscar, y para eso estoy mirando el equipo informático de la universidad, tendremos que ir a buscar una cantidad enorme de información que desde el punto de vista cuantitativo tiene la universidad y que será una oportunidad extraordinaria para que particularmente aquellos que tienen la responsabilidad de gestión puedan familiarizarse y empezar a trabajar más activamente para su propia gestión con el material que tienen a disposición. Habrá casos en los cuales, por el contrario, el tipo de fenómeno o las actividades o aspectos que querramos indagar se presten más fácilmente a un tipo de indagación cualitativa. Acá estoy mirando a un metodólogo que está allá por el fondo, al cual lo tendremos bastante ocupado, porque evidentemente necesitaremos de la contribución de nuestros metodólogos para que asistan a los distintos grupos para poder identificar qué tipo de instrumentos, qué herramientas, qué metodologías serán las más adecuadas para qué tipo de indagación. Y así, seguramente ustedes recuerdan que en la primera autoevaluación se hicieron distintos tipos, por ejemplo, de encuestas a alumnos, encuestas a profesores, etcétera, etcétera. Volveremos a revisar ese tipo de instrumentos, volveremos a analizar en cada uno de los casos si es el más oportuno y el más adecuado. Estaremos tratando de manejarnos con los mejores criterios posibles para que la tarea que realicemos sea una tarea bien hecha y que los resultados sean confiables. De forma tal que a través, tanto sea de las áreas de las variables como de las áreas disciplinares, necesitaremos de los aportes de los profesores, de los coordinadores, de los directores, de los decanos, para que podamos ver dónde están las problemáticas más importantes o qué aspectos queremos indagar, porque entendemos que esos son los aspectos que realmente nos pueden dar un perfil claro de una determinada área, con todos los elementos, positivos, negativos, medianos, aspectos de tipo cuantitativo, los aspectos cualitativos, los aspectos que tienen que ver con la organización, lo que tiene que ver con la dinámica, lo que tiene que ver con los propósitos y también con los procesos. Es decir, acá lo que necesitamos no son tanto fotografías ni necesitamos películas en donde podamos ver
con toda claridad no solamente la cristalización de una determinada área en su definición, sino fundamentalmente en lo que hace concretamente al desarrollo, o sea, a la dinámica de la información, a los procesos, que es allí generalmente donde tenemos muchas veces muchas cosas para poder mejorar. ¿Tenemos algo más acá? Estos obviamente son las áreas, son los capítulos más importantes que corresponden al informe. Como verán ustedes, tienen una dirección, una correlación muy directa con las variables, y esto es más o menos el proceso que nos espera. Hemos comenzado con la firma del acuerdo, comenzamos la autoevaluación. Nosotros llevamos más o menos en la comisión directiva ya un mes trabajando. Dirán ustedes qué hicieron, bueno, organizamos esto que les mostramos acá. Hemos podido, a través de los buenos oficios de la doctora Magariño, tener a disposición, cosa que va a estar a disposición y se está publicando en la web, de toda la información de base que un proceso de autoevaluación requiere, es decir, toda la normativa que existe va a estar colgada en la web. El secretario de Educación a Distancia ha abierto, si se fijan ustedes en los distintos íconos, en nuestra página web, en el aula virtual, tenemos un aula especial dedicada a autoevaluación. En esa aula vamos a estar poniendo permanentemente toda clase de información, tanto de apoyo, abundando más en definiciones de autoevaluación, tipos de instrumentos, criterios de evaluadores, la normativa actualizada y permanente que exista, como así también noticias sobre cómo vamos andando, de manera que haya una socialización de todo el proceso. O sea, que a medida que vayamos haciendo, vamos a ir comunicándoles a todos qué es lo que vamos logrando, qué se va haciendo. Y así también, me parece que se están moviendo de pelo. ¿Por qué no apagan? Yo quiero que se entusiasmen, no que se enfríen. Así que, sí. ¿Cómo vienen estos tiempos? Como verán aquí, en la parte blanca en la que nos toca de puertas adentro, es nuestro trabajo de autoevaluación. Es un trabajo que requiere una enorme conjunción de información y su articulación, y obviamente lo más interesante y lo más difícil es su análisis. Porque de poco nos sirve juntar más información si después que no es significativa. De manera tal que no solamente el análisis, sino que obviamente cuando se analiza va saliendo de alguna manera ya la propuesta. Entonces, este trabajo es un trabajo complejo, como les decía, pero que no puede tener un tiempo demasiado largo en el año, porque, como ustedes saben, cuando los tiempos se hacen chicles, como que no terminamos nunca de completar la tarea. De manera que yo quisiera que para el mes de agosto, septiembre, toda la tarea de recuperación de análisis y que podamos estar en condiciones de ya estar trabajando en el análisis y comenzar a pergeñar nuestro plan de acción para el futuro. De forma tal que, si lo quieren, pudiéramos, antes de que termine el año, pudiéramos presentar a Antonio nuestro informe. Esto nos llevaría a que el año que viene, alrededor de
seguramente en marzo, abril, eso ya no depende estrictamente de nosotros, pero en marzo, abril pudiéramos tener los pares evaluadores que vienen a visitar. Este es el panorama. Obviamente luego de la visita, ustedes saben, bueno, similar al tema de las acreditaciones, viene el informe de Coreau y una contestación por parte nuestra. Como ustedes sabrán, a diferencia de la acreditación, no existe un sistema de contestación, de objeciones y demás, sino realmente hay algo así como un análisis final que se hace desde el rectorado de la universidad, analizando y apreciando, inclusive a lo mejor criticando algo del proceso externo, y alabando o apreciando aspectos positivos y reafirmando la actitud de la universidad que sale adelante con un proyecto que de alguna manera, implícito o explícito, los pares evaluadores han aceptado. Eso es más o menos el proceso. Hay algunas cosas que seguramente desde el punto de vista organizativo, María del Carmen Magariños probablemente lo va a puntualizar mejor. Yo quisiera simplemente aquí terminar mi presentación y lo haría, como lo decía recién, en tiempos de Francesco tenemos bastante camino abierto. Pensaba que nuestro nuevo Papa hablaba de que el trabajo de la Iglesia era caminar, construir y confesar. Me animo a copiarle a Francesco que caminamos, construyamos y confesamos nuestro compromiso con la universidad, con lo que quisimos de ella, con lo que queremos de ella y lo que deseamos de ella, porque quizá en estos 50 años que cumpliremos el año que viene será una oportunidad muy particular de la cual todos podemos participar, que es proyectar los próximos 50 años.